Historias de la economía. Episodio 90. Ferrovial, la pequeña constructora que creó un imperio de las infraestructuras. Ferrovial, con más de 70 años de historia, es una de las empresas más importantes y reconocidas, tanto en España como en el mundo, en el campo de las infraestructuras y la movilidad. Con presencia en más de 25 países y una facturación que supera los 7.500 millones de euros, gestiona grandes proyectos como el emblemático aeropuerto de Heathrow en Londres o la autopista 407 en Canadá. Pero los orígenes de la compañía fueron mucho más modestos. En 1952, Rafael del Pino y Moreno, padre del actual presidente, fundó Ferrovial en un ático en el centro de Madrid. Lo hizo con un capital de 2 millones de pesetas. Nació como una empresa dedicada entonces a la ejecución de obras ferroviarias, pero desde el principio no dejó de crecer, innovar y diversificar sus actividades. Una empresa que se fundó con vocación global y que ha sabido adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad. Nacido en 1920 en Madrid, esta no era la primera aventura profesional de Del Pino. Doctor ingeniero en caminos, canales y puertos, tras acabar la carrera en 1947 empieza a trabajar en vías y construcciones, cuyo propietario, Rafael González Iglesias, era buen amigo de su padre. Era una empresa mediana, pero que le ofrecía al recién licenciado dos ventajas claras. Estaba muy especializada, ya que se dedicaba al tendido, renovación y conservación de vías férreas, y también tenía la exclusiva en España de la más moderna maquinaria del sector, lo que le situaba a la vanguardia tecnológica. Rafael del Pino asciende rápidamente a subdirector, lo que le permite ocuparse de la gestión y modernización de la compañía. El cargo le permite viajar por Europa y por Latinoamérica, donde aprende de las empresas más punteras del sector. Y descubre una cosa más, el creosotado, una técnica que protegía las travesías de madera de las vías para evitar que se pudrieran. En 1951, Del Pino es ascendido a director ingeniero, pero un año más tarde fallece González Iglesias, su valedor, así que decide abandonar la empresa y emprender con su propia compañía. Y es con estos antecedentes con los que decide lanzar Ferrovial. En el proceso fundacional de la compañía consigue su primer contrato con Renfe, donde su padre tenía un importante cargo. El contrato consistía en la renovación de vías y la explotación de talleres de cajeo de traviesas. Aquel acuerdo se prolongaría durante 16 años, a pesar de que la cantidad que pagaban por cada traviesa tratada con creosota, 3,98 pesetas, apenas permitía cubrir los gastos de importación desde Alemania. Aunque no les hizo ricos, permitió asentar la empresa en su primer momento y también acceder a mejores contratos. El primer contrato que tuvo Ferrovial fue un contrato con la Renfe, porque Ferrovial empezó especialidad en ferrocarriles, de ahí su nombre. Un contrato que duró, por cierto, 16 años. Era un contrato de hacer agujeritos a las traviesas de ferrocarril, de hacer una cosa que no se hacía en España y que trajimos de Europa. En 1958, Renfe vuelve a contar con Ferrovial, pero en este caso para ejecutar uno de los tramos de los enlaces ferroviarios de Madrid, el trayecto Las Rozas-Chamartín. Ese proyecto sigue siendo hoy en día uno de los grandes hitos de la compañía, ya que en apenas un verano construyeron un total de 29 kilómetros, lo que se conoció entonces como 30 kilómetros en 30 días y que acabó convirtiéndose en un lema para la compañía.
El éxito de aquel proyecto lo atribuyen a la apuesta por la innovación y a la importación de maquinaria que hasta entonces era desconocida en España y que permitió aumentar la productividad y reducir los costes. La constructora comenzó a consolidar su actividad, pero siguiendo el mantra implantado en los empresarios de la época, que rechazaban el endeudamiento para financiar su negocio o su expansión. Así, es a base de recursos propios con los que Ferrovial comienza a ampliar su ámbito de actuación. Exploran canteras, construyen pantanos y llevan a cabo sus primeros trabajos de pavimentación de carreteras. España se encuentra en pleno proceso de desarrollo. El país avanza y necesita que sus infraestructuras evolucionen al mismo ritmo. El primer paso son las carreteras, que deben adaptarse a una sociedad en la que los desplazamientos en coches son cada vez más frecuentes. En este contexto, el prestigio que había ido ganando Ferrovial le permite dar su primer gran salto. Logran en 1968 la concesión para la construcción de la autopista Bilbao-Beovia, la primera de peaje creada en España y que supuso una importante novedad en el mundo de las infraestructuras de carreteras en el país. Las consecuencias de ese hito son inmediatas. La compañía alcanza los 5.000 empleados, la facturación crece hasta los 125 millones de pesetas al año, se profesionaliza e empieza a mirar al extranjero. Pero a cambio pierde parte de esa idea original de empresa familiar, en la que hasta entonces casi cualquier decisión pasaba por el despacho del fundador. Es en los años 70 cuando se internacionaliza. Con la economía de muchos países en recesión por culpa de la crisis del petróleo, las empresas deben mirar al exterior para garantizar su supervivencia. Un paso que también da Ferrovial, que en 1954 había llevado a cabo una pequeña obra en Venezuela, pero que en los años 70 logra su primer gran contrato en el extranjero, en concreto en Libia, donde logra una concesión para construir 700 kilómetros de carretera. La apuesta por el exterior se consolida tan rápido que en 1983 ya supone un tercio de los ingresos de la compañía, que además de Libia también está presente en México, Brasil o Paraguay. Ferrovial no tenía fronteras. En la década de los 80 también se recupera el sector de la construcción de infraestructuras en España. La compañía participa en las obras de dos de los eventos que acabarían marcando la modernización del país. Es el caso de los Juegos Olímpicos de Barcelona, 92, y de la Expo de Sevilla. Ferrovial firmó varios tramos del AVE entre Madrid y Sevilla, así como numerosas obras vinculadas a sendos eventos. Y si los 80 fueron los años de la consolidación internacional, el protagonista de los 90 fue el crecimiento. Hacía tiempo que Rafael del Pino era consciente de que el sector de la construcción de infraestructuras en España no tenía otra opción que llevar a cabo un proceso de concentración de empresas y fusiones. Y estaba claro que quien quisiera liderar esa industria debería impulsar esos movimientos. Con esta idea en mente, en 1990 se lanza por el control de Cubiertas y Enzod, dos grandes empresas familiares del sector. Pero lo hace sin éxito. La batalla empresarial se convierte en un enfrentamiento entre las familias del Pino y entre canales. A pesar del fracaso, con las operaciones logra plusvalías de más de 5.000 millones de pesetas. Su siguiente movimiento fue la adquisición de Agroman, una constructora vinculada a Banesto y que estaba al borde de la quiebra, lastrada por la gestión de Mario Conde. La compró por 2.000 millones de pesetas e inyectó en ella 1.200 millones para sanearla. También llevó a cabo una ingente labor de poda, deshaciéndose de todos los negocios que no tuvieran que ver con la construcción y despidiendo a una parte importante de la plantilla. En menos de 2 años, la compañía, que acabaría siendo integrada en Ferrovial, ya registraba beneficios y su valor se había disparado hasta los 150.000 millones de pesetas.
Otro hito que alcanza Ferrovial a final del siglo es la adjudicación por 99 años de la autopista canadiense 407 ETR, con la que logra dar el salto al mercado norteamericano. Y se hace cargo de la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao, otra de sus obras más icónicas. En 1999 sale a bolsa. El 35% de la empresa se valoró en 600 millones de euros. Con esta exitosa trayectoria a sus espaldas, el patriarca, que aún seguiría como presidente de honor hasta su fallecimiento en 2008, decide dar un paso al lado, cediendo el testigo en el año 2000 a Rafael, que ya ejercía como consejero delegado del grupo desde 1992. Antes de convertirse en el nuevo presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo Sotelo pasó por Cintra, la que fue filial concesionaria del grupo, y también fue testigo directo del debut de la compañía en el Parque Español en 1999. Rafael del Pino Calvo Sotelo es hijo del fundador y de Ana María Calvo Sotelo, hermana del expresidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, quienes además de Rafael tuvieron otros 4 hijos más: María, Joaquín, Leopoldo y Fernando. Siguiendo la tradición familiar, Rafael decide estudiar ingeniería. Se decanta por caminos, canales y puertos. Con el cambio de siglo, ya con la nueva estructura de liderazgo y con la inyección de dinero obtenida con la salida a bolsa, Ferrovial no deja de profundizar en su estrategia de internacionalización y diversificación. En esa primera parte de la década consolida la actividad de servicios y también realiza importantes adquisiciones, entre las que destaca 2 empresas de servicios urbanos, la británica AME y la española Cepsa. También entra en el sector aeroportuario al hacerse con el 20% del aeropuerto de Sídney. En el año 2006, la compañía compra el operador aeroportuario británico British Airports Authority y con esta operación pasa a gestionar 7 aeropuertos en el Reino Unido, incluyendo el de Heathrow, el más importante de todos. También profundiza en el negocio de las autopistas en Estados Unidos con nuevas concesiones. Compra y vende aeropuertos, concentrando esa vía de negocio en Reino Unido, donde llega a ser líder del mercado, aunque eso sí, se ve obligada a vender su participación en Gatwick por más de 1.500 millones de euros tras ser acusada de monopolio. Desde entonces no deja de crecer, con más adjudicaciones de autopistas en Estados Unidos, nuevos aeropuertos en Reino Unido, importantes construcciones en Inglaterra, Francia, Australia, Polonia o Chile, y más cerca la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Barcelona. Autopistas, túneles, vías de tren, centrales termonucleares, desaladoras, aeropuertos, ninguna obra escapa a su alcance. Esta última década, cuyo inicio ha estado marcado por la pandemia mundial provocada por el COVID-19, comienza con la entrada de Ferrovial en nuevos mercados como India o Turquía. También está siendo la época de expansión definitiva en Estados Unidos, que hoy genera 1/3 de los ingresos del grupo. Con más de 20 años de experiencia en este sector, Ferrovial ha entrado en proyectos como la inversión de 9.500 millones de euros en la New Terminal One del aeropuerto JFK de Nueva York, cuya primera fase estará lista en el año 2026, convirtiéndose esa terminal en la mayor de todo el aeródromo. En agosto de 2015, los hermanos del Pino reorganizan su estructura accionarial de Ferrovial, de la que hasta entonces controlaban conjuntamente el 40,8% a través de las sociedades Portman Baila y Karlovy. Rompen el pacto de accionistas que tienen Rafael, María, Leopoldo y Joaquín, todos salvo Fernando, y se reparten las acciones del grupo para ostentarlas de manera individual.
Rafael emerge como el primer accionista de la compañía, con el 20,1% del capital. Leopoldo se queda con el 8,29%, María con el 8,1% y Joaquín con el 2,5%. Además de liderar la estrategia de Ferrovial, Del Pino es el principal accionista individual del grupo a través de su sociedad patrimonial neerlandesa Rig Capital, con la que ahora controla el 20,4%. Su hermana María permanece con el 8,2% y Leopoldo, que ha mostrado discrepancias con algunas decisiones de la gestión, conserva el 4,1%. Tras vender servicios y con un nuevo consejero delegado, la compañía inicia ahora una nueva andadura que pasa por el traslado de su sede social a Países Bajos, donde debutará en bolsa y a la que sucederá su cotización en Estados Unidos, una decisión que ha generado un enorme revuelo en España. Se trata de una decisión demandada por los fondos internacionales que permitirá a la compañía impulsar su proyección internacional hacia el mercado norteamericano, que es su prioridad, y también dotar de mayor liquidez a la acción y mejorar sus costes financieros. La edición sonora de este capítulo es cosa de Remo Vicario, el guión de Javier Calvo y Javier Mesones y la locución de Lorena Torío. El Economista Podcast.